Buen día. Sí, sí. Escapillo, pero eso también requiere. Bueno, entonces. Bueno, la anterior clase ya dejamos, creo, en esta parte. Vamos a continuar con el tema hasta terminar este capítulo 2, que es un poquito largo. ¿La pantalla se ve bien, por favor? Hola. Sí, se ve bien, ingeniero. Sí, genial. Una sugerencia, por favor, sería conveniente que 10 minutos de tolerancia, por favor, para entrar ya, todos los días, clases. Yo voy a estar media hora antes y 10 después del horario indicado. Ya, bueno, esta tabla posiblemente anteriormente creo que se me pasó. El cuadro C3 nos da una relación o lo que es la compacidad del suelo que está en función del número de golpes del SPT. Esta densidad relativa, entonces estamos hablando aquí en decimales, pero si esto multiplicamos por 100 va a dar 15%, 35%, 65%, 85% y 1. Entonces, ¿esto qué significa? De que justamente esta tabla nos sirve cuando usamos los ábacos, está hablando de compacidad suelta, media, compacta, etcétera. En función de esto tomamos los valores para poder determinar nuestra compacidad en función de este N. La tabla es muy importante. Bien, entonces anteriormente en clase también ya vimos esto, ¿no es cierto? Pero de todos modos vamos a repetirlo. Bueno, entonces cuando se hace un sondeo, por ejemplo, el criterio que tiene Bowl es lo siguiente. Cuando supera de 25 a 30 centímetros, de 30 golpes por centímetro, entonces esto se considera rechazo. O sea, ya quiere decir que la cuchara de Terzaghi ya no va a penetrar. Pero sin embargo, hay aquí un poquito de discrepancia con las normas de la CTM. La CTM dice de que los golpes sean mayores a 100. Entonces, por eso, pero sin embargo, es válido también eso, cuando lógicamente que cuando uno está haciendo el trabajo real, no podemos dar 100 golpes en un solo estrato, que aunque entre 1 milímetro, 1 centímetro, porque lo rompemos toda la herramienta. Entonces, por eso se toma en cuenta cuántos centímetros cuántos golpes precisó para entrar 1 centímetro del penetrómetro. Aquí volve de 25 a 30. Entonces, cuando son arriba de 75 ya es peligroso porque muchas veces ya la herramienta llega a su colapso. Entonces, no es prudente hacer eso. Entonces, colocan más el índice de penetración. Se dice, por ejemplo, que se dio 50 golpes para 3 centímetros, digo. Entonces, como tiene sumado eso para 30, lógicamente va a ser mayor a 100. Entonces, el rechazo directo, inclusive cumple la norma de la CTM. Bien. Entonces también sugiere, ¿no es cierto?, lógicamente acá cuando son los golpes muy grandes, se debería cobrar un poco más caro, digamos, por problemas de mantenimiento del equipo, ya en la parte ya de trabajos. Pero a veces en nuestro medio no se suele hacer eso, pero hay que no estropear demasiado la herramienta cuando den estos valores. Bien, tenemos también otras formulitas muy interesantes para poder calcular las fundaciones. Este es un criterio básico para ustedes. Por ejemplo, la tensión admisible del suelo va a ser N corregido menos 3 sobre 5. Esto le va a dar directamente kilos centímetros cuadrados. Son fórmulas netamente empíricas. En caso de gravas con arena, para usar esto no para zapatas, para losas de fundación. N sobre N corregido
Este número corregido es la corrección del número de golpes que se hacen con SPT. Entre 4 multiplicado por FP es un factor de corrección que se quiere mover, y delta, este delta de aquí es 1 pulgada, o sea, 2.54 centímetros. Entonces, en este caso, lógicamente, aquí vamos a poner 1 porque es en pulgadas, hay que mantener estos valores. Esto nos va a dar directamente en toneladas por pulgada cuadrada o kilos por centímetro cuadrado. Bien, lógicamente, como ve aquí, dice Z en pies, ancho en pies, para aplicar esta fórmula. Esta es la profundidad de desplante, que es Z, que viene a ser esto. B es el ancho, pero en pies. Entonces, utilizando para la corrección estas unidades, nos va a dar estos valores directamente. Después de eso ya pueden llevar a transformar en cualquier unidad que quieran. También hay una formulita bastante interesante que es para calcular el asentamiento máximo en caso de arenas. Cuando tenemos las arenas secas, por ejemplo, asentada una cimentación, y podemos calcular por esta expresión. 2 veces Q. Q es la carga distribuida en una losa o en una zapata. Este N es el número de golpes obtenidos en una serie de ensayos que se hacen en la área de construcción. 2 veces B es el ancho menor de aquí, el ancho menor de la fundación, ya sea en losas o zapatas. Entonces todo está al cuadrado. La carga es la carga distribuida en toneladas por pulgada cuadrada. Esto siempre hay que respetar para aplicar las fórmulas. Entonces le va a dar directamente el asentamiento máximo que puede tener ese suelo con esas cargas. Después podemos calcular también la profundidad de desplante. Lo que estoy queriendo mostrarles aquí es la aplicabilidad en realidad de los ensayos de laboratorio por muestreos y también del SPT, fíjense. Para determinar a qué nivel va a sentar una zapata, una cimentación, utiliza esta fórmula. 0.83 menos 0.17 por el índice plástico. Eso lo van a hacer en el laboratorio este semestre. El índice plástico se determina entre el límite de Atterberg. O índice plástico menos 4. Este es el peso específico del suelo. Tal como está el suelo, como se encuentra el suelo para asentar la fundación, ese es el gamma. Entonces este le va a dar directamente la profundidad de desplante, o también alguna fórmula como me llamó Z, el nivel de fundación. Entonces también podemos determinar el peso volumétrico seco normal. ¿Qué significa esto? El peso volumétrico seco es el peso específico, que yo le dije también al inicio, le di una tarea inclusive, donde decía que gamma sub D, era el peso seco sobre un volumen aparente. Para determinar este valor normalmente se hace la curva de compactación, relacionando humedades y densidades, pero mediante esta fórmula empírica también podemos aproximar y determinar sus valores. Lógicamente esta fórmula es válida más que todo para suelos arcillosos que tengan plasticidad. Entonces el gamma D en este caso sería 94 más 0.15 por límite de contracción. Este es un ensayo de laboratorio. Multiplicar por 16.0184 es el valor en kilos por metro cúbico. Entonces, esto nos permite, a priori, sin hacer la curva, tener un valor aproximado del peso específico seco del suelo. Bueno, cuando hablamos de correcciones, les decía también lo básico es por lo menos corregir por número de golpes cuando son mayores a 15. Lógicamente, en la anterior clase ya les indiqué de que tienen que agarrar un libro, mejor si es Brahe Medas, para hacer la corrección del número de golpes del SPT, tomando en cuenta la polea, el diámetro de la perforación, el varillaje, etcétera, todas las condiciones de la eficiencia del martillo para llegar a un valor de N corregido. Pero por lo menos esta corrección uno no debe olvidarse hacer eso cuando N es mayor a 15. Entonces, lógicamente, esto se hace cuando hay agua. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? 15, supongamos que el número de golpes de campo me hubiera dado 20, digamos. 20 menos 15, 5. 5 entre 2, 2.5 más 15, 17.5. Entonces ya no voy a tomar 20 los valores de N, voy a ver, el N corregido va a ser 17. Esto, lo vuelvo a repetir, solo en caso de arenas con presencia de agua. Bueno, tenemos el cuadro C3, como también hablamos en la anterior clase, ya tengo un repaso general.
Ln, el número de golpes, las arcillas que están comparando, ¿no es cierto?, con la compresión confinada, y la descripción del material. Supongamos, por ejemplo, cuando N me da entre 4 y 8, el Q sub U, que quiere decir la capacidad última de rotura, cuando se somete a compresión un espécimen cilíndrico, me da este valor. Pero esto tengo que afectar por un coeficiente de seguridad, que normalmente es 2 o algunas veces 3. Entonces, esta es una consistencia media. El ángulo de presión interna de esto va a ser entre 2 y 4. El módulo de elasticidad, 45, perdón, 45, 90. Aquí lógicamente se agarra un valor estimativo, puede ser un valor intermedio. Lo mismo se hace también para las arenas, en el mismo caso. Bueno, aquí determinamos, por ejemplo, el número con el número de golpes corregidos, encontramos este abaco, supongamos que en este caso sea 30 golpes, encuentro esta curva, bajo acá, y tengo el ángulo de presión interna que es 36 grados. Pero jamás vamos a llegar a decir en anterior clase, no es cierto, más de 45, siempre menores de 45, por más que tenga grados. Se estima colocar siempre menor a 45 grados. Esta es la corrección que se hace cuando se hace la corrección por presión efectiva. La presión total menos la presión neutra es no da la presión efectiva. Esto lo vamos a ver en suelos 2 en detalle, esta parte. Pero sin embargo, ¿cómo se hace? Se calcula, esto se hace corrección solamente cuando hay presencia de agua en arenas, no en arcillas, solo en arenas. Esto nos da presión granular en kilos por centímetro cuadrado y nos da el factor de corrección. Supongamos que me hubiera dado 1.5 kilos por centímetro cuadrado, vengo a esta curva, bajo aquí tengo el valor coeficiente de corrección por presencia de agua. Entonces aquí tengo el factor de corrección FC. Este N ya estaba corregido por otros, por eficiencia del martillo, por el diámetro del hueco, etc. Y tengo todo este N de campo multiplicado por este valor FC. Entonces esa es la corrección que se utiliza. Si quieren por este abaco o en su defecto estas fórmulas. Los que necesariamente tienen que conocer este valor que es la presión efectiva. Después lo vamos a explicar casi al final de este curso, como vamos a ver qué es presión efectiva. Entonces calcula mediante Liao-Whitman o Skepton, SED y PEC. Se puede utilizar cualquier fórmula. Por aquí dice sigma prima mayor, o sea, cualquier valor que me diera una presión efectiva mayor a 25 kilonewton por metro cuadrado, siempre se toma este valor. No se puede exceder a otro valor. Bien. También tenemos otros datos, algunas fórmulas empíricas que puse acá, que les va a permitir justamente a veces salir de apuro. Por ejemplo, si yo quiero determinar una curva de compactación cuando estoy compactando, aproximadamente dos contactos del suelo. Siempre tengo que tener un límite plástico, por ejemplo, esto también funciona bien en arcillas, no en arenas. Límite plástico menos 1.5%, eso me da 2. Ahora, ¿cómo se el índice plástico? El límite líquido 0.75 menos 7.5. El módulo de elasticidad, calcular 8, multiplicado por CD. Este es verlo en el detalle sobre los cuadrantes. Se ve que o capacidad de soporte enorme. Entonces, estas fórmulas de ayuda empírica que a veces, antes de hacer un ensayo, a priori uno puede más o menos aproximar con estos valores, qué valor nos va a dar ese suelo. Bien, también decíamos que aparte de los métodos de la CPT, tenemos también la penetración cónica, que se utiliza, en vez de utilizar una cuchara normalizada de Terzaghi o penetremos de Terzaghi, se utiliza una punta, un cono. El más conocido es el cono holandés, que tiene un ángulo de 60 grados, como este caso. 60 grados. Lógicamente, estos equipos ya vienen, son electrónicos, en el cual se aplica una carga estática mediante un gato hidráulico y se hinca este material a diferentes profundidades. Donde encuentre gravas o piedras, bolones, ya no se puede aplicar directamente. Entonces, lamentablemente ya no se puede utilizar este método. Por eso es muy restringido nuestro medio de sistema, porque tenemos suelos estratificados con presencia de grava, a veces inclusive con árboles enterrados.
Además, este método le permite también determinar el ángulo de fricción interna y la presión de poros, que ya viene ya regulada en el equipo, y esto entonces uno le permite hacer la lectura. Después tenemos, aparte de esto, lo que se llama la penetración cónica, el DPHS. El DPHS es un método cónico que utiliza la misma herramienta del SPT, solamente cambiando la punta. En vez de que sea la cuchara de tercera, se cambia la punta, que es un poco más grande que esto, y otro ángulo. Eso está normalizado por las normas españolas y las normas europeas, que actualmente en nuestro medio se está empezando a usar este sistema. Entonces, pero sin embargo, este sistema que le digo, hay que encontrar el número de golpes para ese penetrómetro y convertirlo al equivalente del N del SPT. Y así se aplica los ábacos, fórmulas que vimos anteriormente. Si no, no se puede aplicar. Entonces, lo que quiere decir como punto de referencia siempre es el SPT. Esto, bueno, entonces, discriminemos esto. Entonces digo, esto es con una carga estática. El otro es con carga dinámica, el DPHS. Quiere decir penetración cónica súper pesada. Ahora, tenemos otro equipo, el DCP, inventado por Sowers, que es bastante útil, muy pequeño, porque reduce el varillaje y el tamaño del martillo y las barras correspondientes. Esto, en vez de que la herramienta de CPT puede ser 500 kilos, esto le va a pesar 100 kilos, digamos. Entonces, inclusive son barras más cortas, e inclusive se puede transportar en avión. Entonces, los valores que lógicamente que la penetración de estos es mucho menor, y también el martillo que utiliza es menor, fíjense, apenas 4.6 kilos, equivalente a aproximadamente 8 libras. Y se cuenta el número de golpes para penetrar, no me acuerdo bien, creo que es 2 o 3 centímetros, y se cuenta el número de golpes igualito en la SPT. Entonces, esto nos da directamente el equivalente al valor que da el SPT. Bien, entonces con el cono que decía, si estamos usando un cono, entonces vamos a obtener los valores, ¿no es cierto?, y buscar su equivalente del cono con el SPT. Para el tipo de arena, limo, arena gruesa, grave, etcétera, tenemos la penetración cónica entre un valor n, eso nos va a dar el equivalente al valor que nos tiene que dar el SPT. También hay otras relaciones que hacen como logaritmo. En fin, hay varios autores que buscan la relación del n del cono al n del SPT. Entonces, más bien sería bueno que lo anoten eso, por favor, como complementación a esto. Encontrar, anótenlo, por favor. Encontrar la relación del N del CPT, CPT quiere decir Corner Penetration Tester, con el N del SPT. Bueno, para facilitar este caso, entremos van a entrar a una página española. Ustedes ven la equivalencia del DPHS, o sea, del penetrómetro cónico super pesado, DPHS. Los números de golpes de ese cono, ¿cuánto equivalen en el SPT? Y con eso ustedes van a calcular recién utilizando las tablas, ábacos que ven acá. Bien. Bueno, lógicamente que ahora el asunto de las perforaciones es bastante, como lo puede decir, variable en varios casos, porque especialmente en Santa Cruz no tenemos suelos uniformes, son totalmente suelos aluviales, sedimentos aluviales y totalmente variables. Inclusive, en algunas zonas, por ejemplo, como Equipetrol, podemos encontrar material aún que no se ha descompuesto, qué sé yo, materia vegetal a 9, 10 metros de profundidad que no se ha desintegrado todavía. Entonces, por eso es importante siempre tratar de profundizar lo más que se pueda cuando los suelos son estratificados. Bien.
Ahora, para perforación en gravas, boleos, etcétera, entonces se puede utilizar otro tipo de herramientas, que pueden ser taladros, pueden ser barrenos, puede ser percusión o rota percusión. Rota percusión, ¿qué quiere decir? Que a la vez está golpeando con un martillo neumático mediante aire, y a la vez está girando, por eso se llama rota percusión, está rotando y percutiendo, es un martillo. Y eso desintegra justamente todo el material, si es roca o piedra o rutita, limolita. Entonces, por ese modo podemos entrar. Para determinar, muchas veces son capas aisladas en un suelo, en el cual uno tiene que definir qué pasa más a mayor profundidad, porque las cargas se transmiten hacia el interior del suelo. Entonces hay que estar seguro sobre qué vamos a sentar. Entonces, para eso hay que hacer lo posible, entrar a las profundidades que las recomendaciones indican. Después tenemos los muestreos de tubo de para delgada, que es el más conocido, el tubo Shelby. Les decía también, tiene un tubo normalmente de un material no oxidable, puede ser de bronce o puede ser de acero inoxidable, que tiene un espesor aproximadamente de 1.5 milímetros nada más, con la punta final. Lo voy a mostrar como en este caso. Este es un penetrante de pared delgada. Como ven, este es un tubo, un cilindro, y el cual está con una rosca fina acá, acoplada a un cabezal, y luego aquí tiene un resorte, y aquí una válvula, y orificios de salida lateral, para que cuando entre la muestra, al meter con pequeños golpes, o simplemente con una presión estática, entonces este muestreador entra al suelo, y lógicamente el agua que contiene ese suelo se va por los tubos, que son de extensión, y entonces se abre esta compuerta. De acá, con este resorte, aquí tiene una bola de acero. Ahora, ya cuando se está arrancando este muestreador, entonces esta válvula se cierra y el agua sale por la parte lateral. De este modo se impide de que la presión que está en el tubo, debido a la columna de agua, no lo arrastren a la muestra y se quede la muestra en el pozo. Otra característica que se tiene en estos sondeos es que después de hincar el muestreador, no se saca la muestra en el instante, sino hay que hacer de que interaccione el acero, que es acero o cualquier material, con el suelo, para que se adhiera un poco. Si no, entonces se va a quedar la muestra en el pozo, no se va a poder recuperar. Por eso el arranque no es al momento, sino se espera unos 10 o 15 minutos mínimo. Bien, pero estas muestras que estamos sacando, hay que comprobar si está dentro se puede considerar si está alterado o no está alterado. Se puede alterar al sacarle la muestra del tubo Shelby. Al empujar la muestra, la podemos cortar. Si le estamos sacando por este extremo, le estamos estirando, le estamos elongando, por tanto podemos alargar. Entonces puede variar la muestra que se está sacando. En lo posible, la tolerancia, fíjense, la longitud recuperada tiene que ser con una deformación menor a 1%. Y acá tenemos, por ejemplo, en los valores que se comprenden, si se acortara, estaríamos hablando con 0.98. Y si se alargara, entonces 1.02. O sea, es este rango. Si está fuera de este rango, entonces la muestra no nos sirve, hay que volver a repetir, hay que volver a hacer el muestreo. Bueno, aquí, esta es la fórmula para determinar el grado de alteración. Diámetro externo, que es el diámetro externo del tubo, menos el diámetro interno, que es el diámetro interno del tubo, al cuadrado, tiene que ser menor a 0,1. Esto es el grado de alteración por área de la muestra. Y el porcentaje de alteración en la longitud recuperada no es más que la longitud de lo que se recuperó de la muestra, si ha sido más achicado o más alargado, dividido entre la longitud total de penetración. Entonces eso nos tiene que dar este valor que estamos viendo aquí, de 0.98 a 1.02. Bueno, cuando ya los suelos son ya con grava, presencia de grava, lutita, limolita, en fin, cuando ya tenemos una formación dura, muchas veces suelos granulares con bolones, etc., entonces podemos utilizar este tipo de brocas. Esta es una broca que se conoce como tricono,
o trépano también, que puede ser para formación blanda, media o dura. Algunas veces vienen estas rocas impregnadas con tungsteno. Y esto es una aleta simple, que también, esta parte que ven acá, esto es una con tungsteno o en su defecto la vidia. Vidia es un material que utilizan los torneros para sacar rosca al acero. Esto se lo coloca acá, entonces para que haga el corte en la roca o rompa las piedras, o un terreno duro. También aquí tenemos otra broca parecido a esto, pero viene ya formado, ¿no es cierto? Se puede armar, esto viene por aletas. Entonces aquí tiene una rosca, el cual forma esta herramienta con 3 aletas. En cambio aquí tiene 2. Este es un tricorno, que utilizan justamente también en el área petrolera para hacer pozos petroleros. Después, si queremos, por ejemplo, si estamos estudiando en un terreno que sea con piedra o formaciones duras, como celulita, limolita, o para puentes o para edificios que va a estar justamente asentada sobre suelos, entonces necesariamente recurrimos a las coronas de diamantes. Las coronas de diamantes son estas que tienen diferentes formas, con diferentes, diferentes calidades de diamante. La diamante impregnada, que en realidad es el diamante que casi no se ve si no viene en polvo, eso es de alto quilataje y por tanto eso lo va a cortar cualquier tipo de roca. Lógicamente el costo es mucho mayor. Si tenemos, y también estas canaletas que tienen aquí tienen mucha importancia porque por acá circula agua. Entonces hay que ver en qué condiciones vamos a trabajar. Ya los fabricantes que hacen esto tienen un catálogo donde dice, bueno, este es de tipo tanto para tal tipo de material y pueden usar esto a tal velocidad. Inclusive, lógicamente, los equipos de rotación como son estas, son máquinas que tienen velocidades de 200 revoluciones por minuto hasta 4000 revoluciones por minuto. Entonces, si yo tengo, digamos, una formación que me permite aplicar mayor velocidad, voy a aplicar esta velocidad. Ahora, si no, no. Entonces, lógicamente, voy a ver qué presión voy a aplicar para que esta barra introduzca a rotación esta herramienta de aquí. Cuando hay problemas de derrumbe o materiales sueltos, como en este caso, por ejemplo, en ríos, entonces se tiene que utilizar un casing, una camisa independiente, o sea, se utiliza doble herramienta. Uno para perforar y sacar el núcleo, como en este caso, este núcleo que se está sacando, se saca con esto, pero para que no derrumbe el pozo que se está haciendo, hay que colocar otra herramienta, que lo llamamos casing o camisa si quieren, de mayor diámetro, para proteger el derrumbamiento, porque nos interesa sacar el material que va al fondo al principio sin alterar, para poder tener la verificación en realidad del estudio que se está haciendo. Entonces, por eso es muy caro trabajar para suelos que tengan derrumbamiento, rocas muy fracturadas, o en lechos de ríos, canto rodado. Entonces lógicamente hay que usar doble herramienta. Y por tanto el costo de perforación tiene que ser el doble. O si no es doble, por lo menos un poco más caro. En cambio en rocas sanas es mucho más fácil perforar, porque no necesita poner el casing. Entra directamente a la roca para sacar estas muestras que determinamos. Bueno, en anterior clase también hemos hablado de esto, ¿no es cierto?, de la calidad de rocas y del RQT. Bueno, se habla de porcentaje. El porcentaje de recuperación no es más que la longitud de penetración que estoy usando, digamos, esta herramienta. Voy a meter 1 metro, lo divido entre la cantidad de muestras recuperadas, multiplicado por 100, eso me da el porcentaje de recuperación. Que eso es fundamental para tener criterio. Si está muy meteorizada, si está media, si está la roca casi entera, o roca sana, en fin. Entonces se califica mediante ese sistema. Y una vez determinado eso con este muestreo, fíjense, se pone en forma conservativa, suponiendo que estamos empezando de acá, vamos a ir así en este orden, que de tal modo, si alguna vez queremos formar la estratigrafía de toda la formación rocosa, entonces podemos poner en orden y vamos a ver
cómo está conformado todo su perfil litológico. Entonces, y podemos contar la cantidad de pedazos que salen con partículas mayores o iguales a 10 centímetros, dividido entre la longitud penetrada, la sumatoria de todos los pedazos, dividido entre la longitud penetrada, multiplicada por opción es elevado al RQD. Este RQD, ¿qué quiere decir? Que es la calidad de la roca que está sacando. Por ejemplo, aquí tenemos buena calidad de completa, pero sin embargo aquí tenemos totalmente fracturada. Entonces los RQD van a ser menores. Entonces una roca que esté intacta o sana, vamos a tener esta característica. Por tanto, el RQD va a estar próximo a 100, o 80 o 90, no serían muy buenos. Pero ¿cuál es la finalidad en realidad de todo esto, de determinar cuánta es su recuperación y cuánta es su RQD? Eso permite calificar a la roca que se está trayendo para poder afectar por un factor de seguridad. Los factores de seguridad en roca se manejan desde 7, algunas veces 5, hasta 27. Son los factores muy grandes de seguridad que se emplean especialmente en rocas fracturadas. Entonces uno no puede garantizar, supongamos que va a colocar la pila de un puente en un río, no porque el ensayo de compresión de un elemento de este valor nos dé, por así decir, 40 kilos centímetro cuadrado, pero eso no es la admisible. Va a depender del conjunto de los pedazos que hay en el medio. Y por tanto, ese valor de 40 voy a tener que dividir entre 27 o 25. Esa es la presión admisible con la cual tiene que cargar el calculista a la pila del puente. Bien, tenemos también otros métodos que son métodos indirectos, que se llama el método sísmico. El método sísmico, como decía anteriormente también, que se utiliza, previamente se hace perforación a una cierta profundidad, al cual se ponen explosivos mediante un detonador, lógicamente en forma secuencial, se hace de que explosionen estos explosivos y va produciendo ondas, el cual amplifica este aparato, el oscilógrafo, y nos va a determinar justamente la propagación de ondas en función, digamos, de profundidad. Y con un modelo matemático vamos a determinar la curva. Esto es más aplicable para lo que se llama sondeos exploratorios para pozos petroleros. Muy raras veces se emplea en ingeniería civil. Algunas veces se emplea. El más utilizado para esto es de resistencia eléctrica, que fue inventado por el doctor Wengler. Entonces, este método de Wengler es un método de haciendo pasar una corriente eléctrica a través del suelo. Entonces, lo que mide aquí es la caída potencial de la eléctrica. Para eso que se emplea electrodos. Estos son electrodos, son varillas de cobre, que son bastante conductores. Se va hincando y a una distancia igual, y luego se colocan los cables conectados de ambos extremos, de aquí y de acá, y se hace atravesar la energía, en este caso la corriente, mediante una batería de 12 voltios, una batería de moto o de vehículo, no importa, y luego medimos los amperes con un miliamperímetro. Lógicamente esto, como está conectado acá, entonces aquí tiene un potenciómetro. El potenciómetro eleva la potencia del voltaje. Si está hablando con 6, elevará la potencia de este aparato, ¿no es cierto? Y mediante ese sistema mide justamente la caída potencial, es decir, cuánto de corriente es la pérdida. Entonces, cuánto es su resistencia, entonces, el material para que pase la corriente de un punto a otro. Entonces, si inicialmente queremos hacer un ensayo a poca profundidad, entonces estas distancias van a ser más estrechas. Si queremos a mayores profundidades, entonces tenemos que ensanchar estas aberturas de los electrodos. Y también esto se hace en malla, en el sentido X y Y. Perdón, o sea, claro, en X y Y. Entonces, se hace una malla, una cuadrícula, para determinar el área. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un material de necesidad que ya está tabulado para ciertas características de material. Por ejemplo, cuando tengo, por ejemplo, una arcilla húmeda, voy a tener de 1 a 3 que está medida en ohmios por metro.
Este mismo principio se utiliza, por ejemplo, para determinar la posibilidad de encontrar acuíferos para hacer pozos de agua. Aquí tenemos una prueba, aquí se está haciendo un ensayo de resistencia eléctrica, pero ya con una variante. Este decía el método de Wegner, que es este método que con diferencias iguales. Ahora se está usando el método de Elschul-Berger, que esta distancia no necesariamente va a ser igual. Entonces, el modelo matemático que utiliza para hacer los perfiles estratigrafícos, entonces utiliza ya con ese método. Ya viene ya un programa especial que tiene el geofísico. Entonces, lo que lo que el físico entrega es justamente estos datos a diferentes profundidades. Con eso se hace el perfil litológico. Acá se está haciendo justamente un estudio para determinar la posibilidad de encontrar agua, a qué profundidad puede encontrar y qué tipo de materiales hay allá. Eso justamente en un presupuesto de un pozo se tiene que conocer si no se conoce la estratigrafía del lugar. Entonces, ¿cómo decimos que hay piedra o cómo pone su costo si no conoce nada? Entonces, no es lo mismo perforar piedra o estratos de grava que arcilla o arena. Entonces, con esto se determina un perfil aproximado. Por supuesto, tampoco no va a decir este equipo tanto de agua voy a sacar en tal estrato, no va a decir eso. Simplemente va a decir posibilidades de tanto. Son posibilidades. Entonces, después de haber hecho esto, ¿no es cierto? Recién se perfora y se busca el lugar más adecuado, porque puede ser por acá o porque hay que buscar en diferentes lugares cuáles son las condiciones más óptimas. De repente en algún lugar no va a haber piedra, pero en otra parte puede haber más piedra. Entonces, lógico, tienen que buscar en zonas que sean más accesibles a la perforación. Bueno, entonces una vez hecho eso, se hace el pozo piloto, si estamos haciendo un pozo de agua, y luego se mete otra sonda también parecida a esta, que se llama sondeo eléctrico, que determinamos ya en ese caso, ¿no es cierto? Vamos a determinar 3 tipos de información: resistividad, los rayos gamma y beta, en el cual, mediante los picos que nos dé, igual que sacaron en un electroencefalograma, vamos a determinar, bueno, a esta profundidad hay agua, aquí voy a colocar filtro, acá no, aquí sí, aquí no, así. Entonces eso va a depender de la sonda, ya que se coloca después de haber hecho el pozo piloto, una perforación de menor diámetro que el pozo final que va a quedar. Entonces, con esos datos se dimensiona el pozo de agua y con la posibilidad de que podamos entregar agua. Entonces, en lugares, especialmente cuando no se conocen los acuíferos, cuando hay lugares donde hay poca agua, necesariamente en el proyecto hay que hacer este ensayo inicial para poner costos. Eso ha sido mucho problema, por ejemplo, en los programas que tuvo el gobierno anterior de hacer proyectos sin este estudio. En lugares en los campos donde iban allá, pues había pura arcilla y no había agua a 100 o 150 metros. O estratos de piedra que no podían atravesar por una máquina simple. Cuando ya hay grava, entonces ya no hay que usar el equipo de rotación, sino hay que usar el rota percusión, que es el costo casi triplica el costo en cuanto a perforación. Entonces, bueno, la persona que se adjudica ese trabajo, como tiene que entregar, tiene un contrato, lamentablemente, pues cae, digamos, ¿no es cierto? Y pierde plata y a veces fracasa y quiebra su empresa. Y muchos han quebrado de empresa por este problema, por mala ejecución de proyectos. Bien, bueno, lo que decía el rato, ¿no es cierto? Estamos hablando de la resistencia eléctrica, viendo justamente el método de la resistencia eléctrica, que es el método de Wegner, que es esta formulita, que nos determina la caída potencial. Bueno, después tenemos otros métodos que son el magnético y el gravimétrico, que están basados esto más que todo en el polo magnético, ¿no?, de la Tierra. Método que ya no se emplea especialmente en ingeniería civil, y es muy poco aplicable. Por eso simplemente coloqué acá para que tengan conocimiento de que también hay otro método que ya no está de moda. Bueno, aquí ahora vamos a hablar del número, tipo y profundidad del sondeo.
bueno, ¿qué criterio voy a tomar? ¿Cuánto de perforación voy a hacer? ¿A qué distancia voy a hacer? Tengo que tener parámetros. Entonces no es nomás decir, no, bueno, se lo voy a hacer esto a tal profundidad o simplemente me hace 1 metro y se acabó, no. Sino tiene que haber criterios. Aquí vamos a hablar varios criterios que son más útiles. Por ejemplo, para determinar por la profundidad de sondeo, ¿qué vamos a hacer? No, primeramente hay que hacer un estudio previo, así en forma visual, en lugar de criterio, inclusive de los vecinos, todas esas cosas. Es importante preguntar si hay edificación también, que decir, bueno, cuánto de fundación tiene eso, cuánto de perforación, si es que se puede obtener sus datos. Y, lógicamente, primeramente conocer la cantidad de cargas que va a ir, cuántos pisos, si tiene sótano o no tiene sótano, o qué es lo que va a pasar. Entonces, para eso, entonces hay que considerar y determinar la profundidad en base a las necesidades estructurales. Bien, el primer criterio que había, que también ya no se maneja, es el siguiente. Antes se decía que la profundidad recomendable era 1.5 veces B. ¿B qué era? El ancho de la zapata. O decía 3 veces B. Ahora, perdón, B no es la zapata, es el ancho de la estructura. Entonces, supongamos que la estructura era 15 metros, entonces supongamos que sea de una planta. Entonces, ¿qué decía yo? 15 metros por 1.5 me va a dar arriba de 20, entonces es exagerado. Entonces, no, casi este método ya no se aplica. Ahora, lo que se aplica es este método con más criterio. Por ejemplo, aquí tenemos una zapata. Yo puedo estimar una zapata, supongamos que tenga 10 pisos el edificio. Aunque en ese momento no lo conozca yo la cantidad exacta de carga que va a ser en esa columna, pero sin embargo me puedo tomar un valor arbitrario que aproximadamente es entre 12 a 16 toneladas por piso. Entonces, si tengo, qué sé yo, 10 pisos, bueno, suponiendo que 12 son 120 toneladas que voy a tener aproximadamente de peso. Aquí, entonces voy a suponer que tengo una zapata de tanto por tanto y me va a dar esta presión. Q, que esto yo lo voy a considerar como mi presión máxima, que es el 100% de la presión, debido a esta carga puntual que viene de la columna. Entonces, voy a determinar este ZP, es la profundidad de sondeo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, nos vamos a adelantar un poco también. En suelo 2 van a aprender ustedes a calcular las presiones a cada nivel, a cualquier profundidad, por diferentes métodos. Pero aquí vamos a adelantarnos un poco. Entonces, ¿qué digo? Se calcula la incidencia de bulbos de presiones en el interior del suelo de la máxima carga aplicada. Supongamos que la carga máxima que sea como de 120 toneladas. Entonces voy a calcular la incidencia de esta presión en el interior del suelo. Esta presión aquí va a ser 100% en el punto de contacto con el suelo. El 100% me está transmitiendo esto. Pero aquí será 90, 80, 60 sucesivamente. Va disminuyendo con la profundidad. Es decir, la incidencia de las presiones inducidas de la estructura van bajando con la presión. Entonces, para mí es suficiente que entre esta presión máxima que te calculé aquí, me llegue con una incidencia de 5 a 10% del valor, de este valor Q que estoy calculando. Hasta ahí puedo hacer mi perforación. A no ser que anteriormente a esto me encuentre una camada de suelo muy duro, una roca, qué sé yo, entonces ¿para qué voy a entrar hasta esa profundidad? Puedo entrar menos. Pero si es un suelo normal que permite entrar, entonces hay que entrar a esa profundidad. Entonces, este ZP se toma ese criterio dependiendo de la carga. También hay algunos criterios empíricos que enseguida vamos a ver, que no necesito calcularlo con esto. Pero esto es lo mejor, porque no sabemos más o menos qué es lo que van a cargar. Ahora, si en caso hubiera un sótano, lógicamente el sótano va a estar por acá. El sótano tiene a veces 3.5 metros, algunos están haciendo inclusive ahora hasta 3 sótanos están haciendo en Santa Cruz. A eso, la presión de aquí, del lugar que va a recibir toda la carga, hay que sumarlo inmediatamente a este valor de aquí. Pues supongamos que este resultado me hubiera dado 15 metros, supongamos. Y tengo 3 sótanos de 3 metros, son 9. 15 más 9 son 24 metros. Entonces voy a tener que perforar 24 metros desde aquí. Bien. Bueno, tenemos también algunas formulitas, por ejemplo. Vamos a ver, antes de ver la fórmula, vamos a ver esta tablita. Esta tabla los mexicanos utilizan bastante y se acomoda muy bien para nuestros medios. Por ejemplo, dice ancho del edificio.
Aquí puede ser, lógicamente aquí está en vacío, pues es para valores menores a 30 metros. Y este es el número de pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, supongamos que sea un edificio con un ancho de 30 metros. Para un piso necesito mínimo 3.50 metros de entrada de profundidad. Si son 4 pisos, mínimo 10 metros. Si son 8 pisos, 16 metros. Si son 16 pisos, 24 metros. Ahora, después de 16 pisos, lógicamente es criterio ya del ingeniero. Bien, entonces, también, bueno, esta tabla es muy importante para comparar con esta. Aquí tenemos una fórmula, dice ZP, la profundidad de sondeo, es igual a 3 por S, es el número de pisos elevado a la 0,7. Esto para un edificio ligeramente estrecha. Estrecha, ¿qué quiere decir? Que puede ser 30 hasta 40 metros. Pero si es 120 metros, ya vendría aquí, la pesada. O puede ser un edificio industrial, por ejemplo, entonces esto va a ser pesada. Entonces, en ese caso, esta fórmula ya multiplica por 6. 6 por S a la 0,7. Entonces, lo normal es que para las edificaciones que tenemos, con esta fórmula es suficiente. Pero si tenemos una nave industrial muy grande, un edificio muy grande, entonces tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, si ustedes van a verificar, si supongamos para 10 pisos, multiplican aquí, ponen 10 pisos elevado a la 0,7, multiplican por 3, tiene que estar aproximadamente con este valor. Entonces, al cliente o a la persona que ustedes ofrecen, al arquitecto, de repente tienen que justificar por qué quieren perforar ahí hasta esa profundidad. No se puede ir al mismo valor, entonces tomarán una media. Esto más esto, dividido entre 2, le va a dar ese medio más o menos recomendable, bajo 2 criterios. Porque generalmente el cliente y el arquitecto tratan de simplificar costos. Entonces, pero no por simplificar costos hay que dar inseguridad, hay que darle seguridad. Pero ¿cómo va a convencer eso al cliente? Justamente con este criterio. Con estos 2 criterios y también con el criterio anterior que decide la presión, hay que decir, bueno, ¿cuánto es la carga? Pero si no se conoce la carga, entonces le está diciendo, no le está diciendo que dimensione las zapatas, simplemente hablando del número de pisos. Por eso es bastante útil estas dos tablitas y esta formulita de acá, para determinar la profundidad de sondeo. Ahora, la distancia de sondeos, lógicamente, va a depender mucho del criterio y del lugar geológico en el cual estoy haciendo un trabajo. Si estoy haciendo, por ejemplo, supongamos en Santa Cruz, en la zona central, no estoy hablando de Urubó, estoy hablando de la zona central, de todo lo que es Santa Cruz. Bueno, no podemos sobrepasar más de 25 metros. Mejor si es cada 20 metros de punto a punto. ¿Por qué? Porque el terreno es variable, sedimentos aluviales, paleocauce del río Piaí, por tanto es totalmente variable. Entonces no podemos darnos un lujo de decir, bueno, los sondeos son para una casa solamente un pozo, eso no es suficiente, sería mentir. Bueno, tenemos también otro criterio, este criterio brasilero, SP también para determinar la profundidad de sondeo. C por B igual a 8. ¿Qué quiere decir esto? Los brasileños dicen, bueno, los brasileños tienen varios criterios. Este es uno de ellos. Aquí dice por ejemplo igual a 8. Quiere decir que cualquier sondeo, sea para un piso, lo que tiene que ser necesariamente 8 metros. Ahora, si es más, toma en cuenta aquí, fíjense, profundidad de sondeo dice ancho del rectángulo menor del área envolviendo la proyección de la construcción. O sea, usted ve el ancho de la construcción, que viene a ser B, y en función de ese B y el peso estimado del edificio, determina una carga que le va a dar en toneladas metro cuadrado, suponiendo que está asentando en esa área de la construcción. Y luego con ese valor, supongamos que aquí hubiera dado, qué sé yo, de 8, digamos. Entonces el valor C va a ser 1. Si me hubiera dado un valor de 16 a 20, mi valor va a ser 2. Entonces yo tomo este rango de 2. Entonces aquí viene a ser 2 multiplicado por el ancho del edificio, eso me da la profundidad de sondeo. Este es el método brasileño. Ya. Después, lógicamente, que la profundidad media de los sondeos aproximadamente es entre 0,8 a 1, multiplicado por Q y por B.
Esto también, este Q viene a la carga. Muchas veces cuando hacemos el trabajo no se conoce esta carga. A ver, hay trabajos preliminares antes de, mucha gente antes de edificar algo, quieren comprar un terreno, pero saben más o menos cuántos pisos va a ser, entonces ya dicen, bueno, esto quiero construir, entonces toman un valor aproximado. Pero no siempre, solamente en algunos casos, cuando ya el edificio ya está determinado, deciden. Ahora en el momento, por eso es conveniente hacerle la verificación en 2 etapas. Si realmente se hizo el estudio de suelos previo diseño, entonces aplicaremos esto. Y durante ya la etapa de ejecución, a veces es conveniente verificar esa presión, de repente precisa mayor profundidad. Bien, ahora vamos a ver espaciamiento de los sondeos, es decir, cada cuántos metros tengo que hacer los sondeos. Los sondeos no siempre solamente es edificios, pueden ser carreteras, aeropuertos, pueden ser parqueos, en fin. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, para el caso estructura u obra y el espaciamiento. Carretera, investigación de las obras antes. Esto fue una carretera. Pero no se aplica en nuestro medio porque está cada 300 o 600 metros de pozo a pozo. Eso no. Porque nosotros, a no ser que sea una carretera de tercer orden, como es un camino vecinal donde pasan 10 o 20 camiones por día. Pero para carreteras importantes, esto no debe pasar mayor a 50 metros, de punto a punto. Esto está, lógicamente, está en la realidad mexicana, no es el caso nuestro. Pero aquí, solamente, repito, en caminos vecinales se puede hacer esto. O cuando el suelo no es variable, de repente en altiplano, donde no varía mucho, entonces podemos hacer cada 300 metros un sondeo. Pero en suelos que varían no se puede hacer eso. Bueno, después tenemos, me olvidaba decir, no hablamos, por ejemplo, de los sondeos para carreteras un poco diferente a lo que se hace para edificios. Si hacemos para carreteras o aeropuertos, entonces las profundidades no son tan, o sea, la profundidad de los pozos no son tan profundos. Se puede hacer generalmente. Había un criterio antes que se debería hacer máximo hasta 1,50. Ahora no se debe hacer menos de 2 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque las cargas actuales de los vehículos son mucho más pesados. Entonces hay que soportar, o sea, la incidencia de las presiones de las ruedas va a mayor profundidad, importante, hay que sondear a mayor profundidad, no menos de 2 metros. Y a no ser, como repito, a no ser que ese suelo encima sea piedra o material muy duro, en ese caso sí, suficiente 1 metro, 1,50, pero más no. Entonces, a veces, ¿no es cierto?, no siempre vamos a emplear SPT. En carreteras a veces simplemente se utiliza, lógicamente para alcantarillas, para puentes sí o sí hay que hacer el SPT, o penetración cónica. Ahora para la carretera, para pavimentación, podemos hacer directamente sondeos, digamos, con pala Iwan o posteadoras. O en algunos casos, cuando hay materiales que sean gravas o piedras, hay que hacer a cielo abierto, lo que llamamos trincheras o calicatas. Las trincheras son una excavación aproximadamente de 80 centímetros de ancho por 1 o 1,20 de largo. Y se puede hacer a 1 metro, 1,50 o 2 metros. Si hay grava, por ejemplo, hay que sacar el material para hacer todos los ensayos como CDR, compactación, clasificación. Entonces, necesitamos sacar muestras. Entonces, en ese caso se recurre a hacer de trincheras o calicatas, que es una modalidad de hacer. Eso se hace a cielo abierto. Bien. Después tenemos las presas para presas de tierra o diques, para embalsamiento de agua. El espaciamiento de un punto a otro, fíjense, está entre 30 y 60. Esto es aplicable, en su caso puede dar esto. Pero siempre en las presas o diques no se debe hacer solamente el sondeo en la parte lateral, en ambas riberas, suponiendo que vamos a embalsar un río, entonces habrá que hacer necesariamente también el lecho del río. Entonces los sondeos tienen que estar también de esa forma, con una separación de 30 o 60 metros, ¿no es cierto? Primero ambas márgenes, luego ir hacia la parte central.
para ver qué tipo de formación hay. Posiblemente hay una falla geológica, puede haber arcilla, puede haber sedimentos, qué sé yo, granulares. Si estoy haciendo un dique, bueno, el agua se va a salir por abajo, no va a salir de nada el cierre que tenga que hacer. Entonces todo eso hay que determinar mediante estos sondeos. Luego tenemos la excavación para préstamos. ¿Qué es esto? Préstamo significa que cuando tenemos un suelo malo, suponiendo una carretera, entonces tendremos que buscar alternativas de utilizar otro material de otro lugar. Entonces para eso lo que se hace es hacer un sondeo. Lógicamente que lo primero, en los costos de carreteras generalmente dan 500 metros de distancia sin costo, que esté incluido en el costo de la carretera. Entonces ahí, si está transportando menos de 500 metros, está incluido el mismo costo. Pero si tiene que transportar para cambiar material que no sirve con otro que sirve, entonces ya vienen los costos ahí de transporte, de excavación, de cambios, inclusive de botar el suelo que no sirve. Entonces ya empiezan a aparecer costos. En ese caso, ¿no es cierto? Entonces, el banco de préstamo que se hace, hay que hacerlo bien hecho. No es cuestión de decir, aquí voy a sacar un banco y solamente voy a hacer 2 perforaciones, no. Porque si se hace un banco de préstamo, tiene que ser económicamente viable. ¿Por qué? Porque, supongamos, haciendo una carretera y voy a recorrer de repente unos 5 o 6 kilómetros y voy a tener que comprar el material, tengo que limpiar el monte, tengo que hacer camino de acceso, de repente tengo que hacer un puente auxiliar o un puente por ahí para poder pasar con los camiones, etcétera. Entonces es un costo. Entonces lo que hay que hacer es cualificar y cuantificar el banco. ¿Qué significa cualificar? Calificar la calidad del material. ¿Qué características tiene, cumple o no cumple con los requisitos que necesitamos? Y el otro es la cantidad. Si voy a sacar unos pocos cubos de ese material con tanto trabajo, ¿para qué me sirve? No me sirve de nada. Entonces tengo que buscar otra alternativa. Por eso siempre es conveniente en los bancos de préstamo buscar un área determinada y cuadricularlo. Ahora facilita bastante el GPS. Con GPS ustedes toman los puntos, ¿no es cierto? Pueden hacer una cuadrícula estimada y hacer los sondeos en forma cuadrícula, que sea con una separación de 30 metros de punto a punto. Pues eso les va a permitir cuantificar de repente el sector, si lo dividen ese sector en 4 partes, de repente tienen ABC o D, o solamente ABC. Entonces dirán, bueno, este A no se puede utilizar solo, hay que mezclar con el B. O así sucesivamente, o buscarse otro material para mezclar y determinar el material adecuado para poner en carretera. Por eso es importante aquí hacer una malla con datos para tener de toda la amplitud del banco de préstamo. Y la profundidad de sondeo en estos casos, lógicamente, la primera etapa que se hace, que es retirar todo lo que se llama los árboles y decapar. Decapar significa sacar las raíces, toda la materia vegetal que no sirve, hay que sacarlo. Eso es un costo. Luego, recién se explota el material. Entonces, la profundidad de sondeos, en este caso, para bancos de préstamo, no debe ser también más de 5 metros, es decir, pasar la cobertura vegetal y luego abajo unos 4 metros, no más. ¿Por qué razón? Porque si estamos sacando material de un hueco que tenga 4 metros de profundidad, el camión ya no sube por la pendiente, porque las volquetas tienen que subir cargadas. Entonces, para no estar sacando con tractor cada camión, entonces la pendiente máxima es hasta 4 metros. Entonces, no amerita tampoco entrar a mayores de 4 metros en estos casos de profundidad. Ahora, para el caso de edificios de varios pisos, como decía, ¿no es cierto?, el espaciamiento se puede hacer entre 15 a 30 metros. Nosotros nos quedamos entre 20 a 25 en nuestro área. Entre más cerca, mejor. La profundidad, como le decía, ya se calcula por las presiones y el tipo de cargas. El edificio industrial de un piso, industrial, ¿qué significa? Por ejemplo, un galpón grande de una fábrica de, qué sé yo, ahora el parque industrial hay fábricas que tienen galpones de 80, 100, 120 metros. En el edificio industrial, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? El efecto eólico, el viento. El galpón puede ser relativamente liviano, pero está sometido a las vibraciones. Las ondas vibratorias causan lo que se llama resonancia. Las resonancias son las ondas, ¿no es cierto?, que tienen la misma frecuencia. Si en un lapso de tiempo las frecuencias coinciden, rompe el suelo como si fuera una galleta, ¿se dan cuenta? Entonces, por resonancia.
Lo mismo pasa en los puentes, por eso se ponen en los puentes la superestructura movible, porque si fuera totalmente empotrada se caerían los puentes por efecto del viento. En los galpones es frecuente este problema. Entonces eso hay que tener cuidado. Entonces la separación también en edilicia industrial no debe ser separado, porque es frecuente en nuestro medio decir, bueno, estoy construyendo un galpón de 80 metros, hágame 2 perforaciones, eso significa que usted va a hacer 2 pozos en 40 metros, o sea, 2 pozos en los 80 metros, y eso no es suficiente. Por lo menos hay que hacer cada 30 metros, 25 metros. Estoy hablando de edificios industriales. Bien. Ahora, hay otro criterio, en un caso donde esté sondeando con lodo bentonítico, bueno, puedo tener criterios para decir, bueno, hasta dónde voy a perforar, qué parámetros tengo que tener para perforar y parar la perforación. Tenemos las 3 condiciones básicas por aquí. Por ejemplo, cuando en 3 metros sucesivos fueron obtenidos índices de penetración mayores 45-15, ¿qué significa eso? 45 golpes para 15 centímetros. Si esto me da en 3 metros seguidos, puedo dejar de sondear y estoy garantizando que el terreno es bueno. El otro caso, en 4 metros sucesivos fueron obtenidos índices de penetración de 45-15, es decir, 15 golpes, pero 45 golpes para 15 golpes o 45 para 30 centímetros. Si hubiera esta relación, también puedo dejar de perforar. El otro caso es cuando en 5 metros sucesivos fueron obtenidos índices de penetración de 45-30, que quiere decir 45 para 30 y 45 para 45. Si esta relación me diera en 5 metros de espesor del estrato, también puedo dejar de sondear. Pero, lógicamente, a veces la norma que le exige a uno, la norma STM especialmente, o criterios que tiene el ingeniero, dicen, bueno, tiene que ser mayor a 100, en ese caso sí va a tener que perforar y golpear. A veces corre el peligro, como le decía, de quedarse con las barras en el pozo. Entonces, en ningún caso, ¿no es cierto?, siempre es conveniente, por lo menos, para tomar seriedad y más que todo seguridad del edificio, en todos los sondeos, así sea una casa, no debe tratarse de hacer menos de 8 metros, aunque la tabla decía de 3.5. Hay que tratar de 8 metros. ¿Por qué? Porque nuestro suelo es bien variable. Por ese problema. Bueno, resulta que este criterio que se calcula cuando usted se está sondeando con agua, o sea, este es un método combinado, el sondeo con agua, lo que llamamos muestras lavadas, ¿no es cierto?, con SPT. Si tengo estos valores de N, que es el N del número para 30 centímetros finales, y N' es para 30 centímetros iniciales. En este caso, se toma en cuenta los 60 centímetros, o sea, lo que se obtiene en el penetrómetro de Tersaghi. Entonces, si no tengo agua, entonces pongo 1/5 de N sobre N' menos N, dividido entre N, perdón. Eso me va a dar la tensión admisible del suelo, siempre y cuando el suelo no presente agua. Pero a veces es medio mentiroso esto, porque en un momento determinado, en una precipitación pluvial, siempre vamos a tener esta condición de presencia de agua, lo que implicaría utilizar esta fórmula. Esto es cuando el suelo está debajo del nivel freático. Es 1/5 de N menos, aquí un signo menos, de N' sobre N. Eso nos da en kilos, centímetro cuadrado. Entonces, por seguridad, aplicamos esto y no esto. Porque cuando llueve, aunque así sea un instante, el terreno está con agua, completamente con agua. Entonces, por cuestiones, digamos, porque resulta que la tensión admisible con agua baja del 50%. Si yo tengo una tensión de 2, va a bajar a 1. Entonces, por seguridad, aplico esto. No sé si está entendido el caso, jóvenes, para alguna aclaración al respecto. ¿Hola? ¿Preguntas? Hola, hola.
Se entendió bien, ingeniero. Pregunta, por favor, el tema, alguna duda. Hola. ¿No hay preguntas? Sí, ingeniero, ¿las fundaciones profundas se las considera a partir de los 3,5 metros de profundidad? No. ¿Qué significa fundaciones profundas? Fundaciones profundas significa de que el diámetro es mucho menor que la longitud. Es el criterio de fundaciones profundas. Por ejemplo, un pilote. Una zapata puede estar a más de 3 metros, 4 metros, no pasa nada, no es fundación profunda. Fundación profunda es un pilote, ¿no es cierto?, que está relacionando las dimensiones del elemento con respecto a la longitud. Eso es fundaciones profundas. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, ¿será que por favor puede volver a explicar el tema de lo que son los sondeos? Ya. Sobre los sondeos sobre espaciamiento, ¿de qué tipo? ¿Quiere cómo determinar los criterios? ¿Quiere eso? Hola, hola. El que me preguntó, ¿quiere que le aclare sobre la profundidad de sondeos o en realidad no entendí mucho el criterio de lo que son en sí los sondeos. Sí. No los tipos, más que todo, ¿qué son los sondeos? Ya. Sondeo, que es una perforación, ¿no es cierto?, para poder obtener muestras a diferentes profundidades y determinar el perfil estratigráfico del suelo. Es un sondeo. El sondeo va a ser en función a cierta necesidad de edificación, ya sea para puentes, para carreteras, para lo que sea. Entonces, lo que pretendemos con un sondeo, que es obtener muestras que sean representativas. Pueden ser muestras alteradas y no alteradas. ¿Sí? Con esto mismo identificamos el tipo de suelo en el que vamos a trabajar, ¿no? Claro, pues, lo que pasa es que cuando usted muestrea, tiene que decir para qué quiere el estudio, por lo menos, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted va a hacer, qué sé yo, para digamos, para un estanque, digamos, de pescado, de pez, ¿qué va a ofrecer ahí? Lógicamente, clasificación del suelo tiene que buscar arena, ¿verdad? Perdón, arcilla, ¿no es cierto? Porque pues, no quiere que se infiltre el agua, ¿sí? Y ahí tiene que hacer necesariamente permeabilidad. En cambio, si yo digo para una edificación tanto, no necesito parámetros de permeabilidad. Entonces, de repente ahí, cuando haga una laguna, voy a tener que hacer otro ensayo de permeabilidad que se llama el método de Lefranc o cualquier otro método en sitio para saber cuánto puede infiltrar el agua. Pero es importante saber primeramente el objetivo del ensayo. ¿Para qué? Edificio de cuántos pisos, o si va a tener sótano, tiene sótano, si tiene tanques, si tiene terraza. Igualmente en un puente, de cuánto va a ser la luz de cada puente, cómo va a estar. Entonces, en función de eso, usted planifica, se pone de acuerdo con el calculista y dice, bueno, necesitamos hacer esto, para dar como puede decir, los datos que son importantes para que el calculista tome los recados del caso en el cálculo, porque de eso va a depender las fundaciones que tiene que colocar. Eso, entonces, con el sondeo lo que hacemos es muestrear. Por eso decía al principio que si no se planifica bien un muestreo, de ahí estamos partiendo mal. Y de ahí también la obtención de muestras tienen que ser adecuadas y representativas. Y, lógicamente, el registro también del detalle que se hace en el campo tiene que estar bien hecho. Porque lo que queremos nosotros, mediante un perfil estratigráfico, estamos representando la conformación, ¿no es cierto?, o la alternancia de estratos que hay en ese suelo. Y en cada estrato tenemos sus parámetros. Vamos a dar tensión admisible, le vamos a dar valor de ángulo de fisión interna, la cohesión, en fin, todos los valores que necesita el calculista. Ese es el objetivo de un sondeo. Pero, lógicamente, la herramienta que se utiliza para el sondeo, como les decía, los sondeos se hacen en diferentes etapas: preliminar, ensayo definitivo o a diseño final, y otra es la etapa constructiva. Pero todos tienen el mismo concepto de hacer con la misma herramienta, solamente que
en el caso, por ejemplo, de un sondeo de al diseño final, tiene que estar bien hecho con más detalle, ¿no es cierto?, para no fallar en costos, porque con eso se licita la obra. En cambio, el ensayo preliminar o la exploración preliminar son datos aproximados, pero tampoco no muy alejados de la realidad. Entonces va a depender en qué etapa se trabaja. ¿Algo más? Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Ya con eso aclaró mi duda. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ingeniero, Sí, ingeniero, sí, le escucho. ingeniero, ¿qué solución le daría usted digamos, a un problema donde se determinó hacer un supermercado o una obra bien amplia Bien. y para ello se necesitó hacer un corte en la ladera, una colina, en la ladera? Y con esto la pendiente de la misma quedó mucho más inclinada. Y por ejemplo, se ejecutó la obra en ese lugar y al cabo de unos meses, la parte posterior del supermercado se fue levantando y la calzada entre el supermercado y el lugar de la frente se fue haciendo más angosto. Creo yo que fue por lo que la arcilla se comenzó a expandir porque se le quitó el peso con el corte. Y le entiendo lo que quiere decir. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes saben que cuando hay una pendiente, ha pasado miles de años para que ese suelo se estabilice con un ángulo, ¿no es cierto?, determinado, que se llama el ángulo de reposo. ¿Sí? Entonces, si usted está cortando una parte, ¿qué está haciendo? Está desestabilizando el talud. Al desestabilizar el talud, ya desestabiliza todo. Entonces, ese estrato que estaba ya equilibrado físicamente, entonces ya entra en desequilibrio. Entonces la explanada o la planchada que se llama, donde usted colocó el supermercado, está expuesto a dos cosas, a tres en realidad. Uno, la pendiente que está al borde del corte que han hecho, porque esto puede desplazarse. ¿Por qué? Porque hay filtración de agua. Entonces, algunas veces, para que no ocurran desplazamientos, hay que estabilizar eso. ¿Cómo se estabiliza? Colocando una pantalla, que se llama de pilotes o una pantalla de hormigón, y encima colocar tepes, es decir, pasto para de tal manera que no haya ningún problema, digamos, en el sector de erosión, tanto eólica como pluvial. Segundo, en la explanada, lógicamente, como usted ha hecho una planicie, y el agua se infiltre por ahí. Si tiene arcilla, tiene material, entonces empiezan, aunque posiblemente no tiene humedad, pero sin embargo ya cuando corta, ya está adquiriendo la fluctuación de humedades. Y las humedades hacen unos cambios volumétricos, no son iguales. Por consiguiente, entonces posiblemente en una parte va a hundir más y en otra parte no. Entonces ya no es uniforme. Entonces el estudio tiene que decir esto. Aquí tiene que ser tal tratamiento, o funde material o lo que sea. O funde con este tipo de material para que no tenga problemas. Es el segundo problema. El tercero, cuando usted hace un corte, imagínese si va a tener que cortar, si usted corta con un ángulo muy grande, más de 60 grados, corre el peligro de que haya derrumbamientos de arriba, desplazamientos de material que viene arriba. Entonces eso con el tiempo se hace una zona de falla, ¿cierto? Y desestabiliza el talud, y por tanto eso puede ser peligroso que haya un escurrimiento como comúnmente lo llaman mazamorra. Pero en realidad simplemente es una falla, digamos, en la saturación del suelo, eso ocurre, se desplaza y puede causar accidentes. Inclusive, si esa zona de falla pasa por debajo del edificio, puede se ve el edificio hasta más abajo, se cae. Entonces, en un corte siempre hay que tener cuidado de eso, de los tres elementos. El talud abajo del corte, el talud arriba, y también la parte en la planchada, como llamamos, también se llama explanada o planchada. Eso es lo que tiene que hacer. Gracias, ingeniero. ¿Algo más?
Ingeniero, entonces esa técnica la están utilizando mucho en el Urubó, ¿no? Por el tema de hacer impermeable el suelo, por lo que hay tantas colinas, y veo que hacen las construcciones de las casas en esa zona. Mire, lamentablemente Uruguay está mal planificado. Estoy hablando del Uruguay Golf, de otras partes, por la siguiente razón. Primero, el Uruguay corresponde a una era terciaria, es material duro, pero sin embargo hay estratos lenticulares pequeños. Es cierto que cuando llueve en las zonas aledañas hay una recarga hidráulica, y esa recarga hidráulica fluye justamente por esa, que a veces es imperceptible, no se ve a simple vista el estrato, pero sin embargo hay estratos de arena o limo, y chorrea el agua. Todo eso desestabiliza, digamos, toda la zona. Y además de eso, en esa zona, ¿qué pasa? No tienen sistema de alcantarillado sanitario. Las casas, con esta última lluvia que hubo, está rebalsando de residuos sólidos ahí de las casas. Lógicamente, ¿por qué? Porque la infiltración, ¿no es cierto?, de las aguas, justamente aquí viene, si hubieran hecho un buen sondeo, hubieran determinado, ¿no es cierto?, que la cantidad de suelo granular, en el caso es compacto, entonces el agua servida de los baños se hubieran infiltrado en un pozo común cuando no hay sistema de alcantarillado, ¿no es cierto? Con la cámara séptica se viene el pozo absorbente, y el pozo absorbente funciona bien porque el suelo es permeable. Pero si usted tiene arena dura, compacta, arcilla, ¿dónde va a entrar el agua? Es un estanque, y por tanto tienen problemas. Esa casa, la mayoría de casas tienen problemas de higiene. No han hecho ahora para poder hacer, digamos, una laguna, un sistema de alcantarillado, como el suelo es variado. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer estaciones de elevación para poder evacuar, porque ya hay en la zona, por ejemplo, una laguna que está por Tarumatú, y hay que Sabapac, que está en una laguna, pero sin embargo no está llegando todavía las aguas de los usuarios porque no es un sistema de alcantarillado. Es un problema serio. ¿Por qué? Porque está desforestando, hay una contaminación de los acuíferos, aparte de eso, la protección, digamos, ¿cierto?, al medio ambiente, en fin, es una locura eso. Deberían planificar mejor. ¿Sí? ¿Qué me dice después? No sé si contesté a su pregunta. ¿Hola? Sí, está bien, ingeniero. Es verdad lo que usted dice, que hay una mala planificación en todo lo que es esa zona, por eso es que ha habido mucho desborde de agua. agua. Fijar, por ejemplo, los ejemplos que entra, que va bordeando el río Piraí, se destroza esa carretera, ¿verdad? Esa carretera, ¿por qué está así? Simplemente problema de incremento del suelo. Netamente suelo. No sé si y creo que por eso también están teniendo problemas con el puente, ¿no?, que conecta. Así es. Entonces, no se ha hecho una buena planificación. Lamentablemente, la ciudad ya está llegando al cerca de Amburó. Y la juventud no se expresa por proteger lo que va a vivir. Nosotros estamos viejos, ustedes están jóvenes. Hay urbanizaciones ya pasando el río Guandá, río Jorge, ya llegó al río Moreno. Ya está llegando justamente hacia la reserva de Amburó. Es triste. No es cuestión, digamos, de aplacar la expansión de la ciudad, sino planificar. Así es. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a pedirles un favor. Mañana o la próxima clase, un poquito más temprano, por favor, parece que varios han quedado afuera porque no llegaron muy tarde para estar en esta charla. Le voy a esperar que llevo máximo 10 minutos después de la hora, pero voy a estar media hora antes. ¿Ya? Buen día, ingeniero. Ya. Buenas tardes, ¿no? Disculpe, recién adicioné la materia y quisiera saber los prácticos, cómo haría.
Y escúcheme, los prácticos se los mandé a los auxiliares, pídale. Están las preguntas, digamos, de tema por tema, que ya tenían el texto por texto que yo di inicialmente, y las preguntas, por favor, ¿ya? Ya, gracias, Inge. Los mandé a todos, ya. O sea, ya en realidad yo mandé todas las preguntas de todo el texto que tienen que llevar ustedes. Pero le voy a pedir un favor. Lo que pasa es que en los trabajos que me han estado mandando, algunos no ponen el grupo, no ponen la fecha, nombres incompletos. Por favor, acostúmbrense a colocar el nombre completo, el grupo, fecha y el nombre de auxiliar y el docente, por supuesto, y su nombre completo. Hay algunos que solamente ponen nombre y es muy difícil identificarlos. Ahí a veces uno tiene que estar viendo hasta por la letra. Háganlo bien la carátula. No importa aunque hagan a pulso, pero pongan los datos, por favor, ¿ya? Puede presentarlo si gusta, si tiene adicionado, preséntelo, no hay problema. La fecha de presentación, límite, ¿no? Mira, con esto estamos hablando de límite, pues, hasta que termine esto, hasta octubre. Pero hágalo todo así para que usted ya también, como estamos charlando esto, en realidad es un repaso de las tareas que ya di. Entonces, para que léalo un poquito más, para que entienda mejor. Nada más. Ya, Inge, gracias. ¿Ya? Bueno. Entonces, hasta la próxima, jóvenes. No hay más preguntas. Bueno, gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias.